Cuando mi esposa y yo recién nos casamos, nos mudamos a una colonia en la que viví la mayor parte de mi infancia. Un amigo de mi padre me rentó un departamento a un excelente precio. Nuestro matrimonio fue algo precipitado, pues mi esposa estaba embarazada de mi primera hija. Esto truncó muchos de nuestros planes. Sinceramente, no deseaba regresar a la colonia que me vio crecer, pero al menos el departamento era mucho mejor que el cuartito de vecindad en el que viví de niño. Los primeros días fueron los más pesados, pues es una etapa en la que es necesario llegar a acostumbrarse, pues no es lo mismo la forma de ser durante un noviazgo, donde por lo regular se suele ser un poco hipócrita y mantienes esta idea de que todo será un cuento de hadas. No obstante, descubres que la realidad es diferente a lo que imaginabas. Aún con estas diferencias éramos felices, inexpertos en todo lo que refería al hogar. Nos dividíamos las labores de la casa e intentamos hacer rendir mi pequeño sueldo. Nunca es fácil cuando se empieza una familia. En cierta ocasión, fuimos al mercado local de la colonia, el cual es muy famoso en Jalisco, por ser una de las colonias más comerciales de Zapopan. Todo el mercado y la avenida principal está atiborrada de tiendas de ropa, abarroteras, tiendas de desechables, dulcerías, un sinfín de comercios. Incluso en la plaza, frente al templo, suelen ponerse ambulantes, vendiendo cosas de segunda mano. En uno de esos puestos ambulantes fue donde conocí al vendedor de libros. Tengo un enorme gusto por la lectura y una gran afición por coleccionar libros raros o antiguos. Esta afición por coleccionar este tipo de cosas también ha sido otro tema de discusión con mi esposa, pues como pueden imaginarse, este tipo de libros no son sencillos de conseguir, mucho menos baratos. Aparte, al principio de nuestro noviazgo, ella solía acompañarme a buscar entre las librerías viejas que hay en el centro. Pero para ese entonces ella ya estaba fastidiada con mi afición. Así pues, aquella tarde, cuando miré la enorme montaña de libros antiguos sobre un puesto de tubos oxidados, mi esposa se quejó. Me pidió que nos fuéramos a llevar el mandado a la casa. Sin embargo, en cuanto intercambié palabras con aquel carismático señor, ella quedó tan encantada como yo. Era un señor ya entrado en años, de aspecto humilde. A simple vista parecía una persona completamente normal, aunque era imposible no notar ciertos aspectos raros, como su aroma, el cual me recordaba a uno de los químicos usados para embalsamar, olor que conozco muy bien, pues durante una temporada trabajé en una funeraria. Otro extraño aspecto que resaltaba a simple vista era su piel. No sabría cómo explicarlo. No se veía natural, ni dañada por alguna enfermedad. Simplemente diferente. Era algo así como si su piel no se ajustara a su verdadera forma. Buscando entre los libros, localicé al menos 5 que me llamaron la atención. Sin embargo, anticipando la reacción que tendría mi esposa si me los llevaba todos, elegí aquel que me pareció más interesante. Se trataba de un volumen muy viejo de El martillo de las brujas, un libro donde se catalogaban a las brujas y también se da información para poder enfrentarlas. Me lo vendió a un precio de risa. Incluso me hizo una rebaja sobre el precio que él había marcado. Yo percibí que le caí muy bien desde el principio. Regresamos a casa. Yo pensaba que mi esposa no me reclamaría aquello que ella nombra una compra innecesaria, pero no pude evitar escuchar sus quejas. Más tarde, me encontraba asomándome por el balcón. Vi al vendedor de libros empujando un viejo carro de madera, donde llevaban los libros y el puesto oxidado.
vi cómo se metía dentro de una casa muy humilde junto al edificio de departamentos en el que vivíamos. Me enteré por algunos vecinos que el nombre del vendedor era Pedro, pero me advirtieron no relacionarme mucho con él, pues tenía fama de practicar brujería, al igual que su madre, quien era una persona muy anciana. Yo no hice caso a los vecinos, y para fortalecer mi amistad con Pedro, decidí llevarle algunos libros que no me interesaba tener en casa, como muestra de mi gratitud por haberme vendido a tan bajo precio aquel libro. No tardé en entablar una amistad profunda con Pedro, pues manteníamos la misma afición. Incluso me presumía que poseía una colección de libros invaluables que jamás vendería a ningún precio. Le conté que éramos vecinos y él amablemente me dijo que un día me invitaría a tomar un café y me daría permiso de ver algunos de sus libros. El departamento en el que vivíamos mantenía una distribución algo extraña. Por ejemplo, para ir a la cocina, era necesario bajar por unas escaleras de caracol, mismas que conectaban con el patio, que se encontraba en el techo del edificio. La cocina daba justo hacia la casa de Pedro. Cuando comíamos o estábamos cocinando, a veces escuchábamos cómo charlaba con una señora de voz muy rasposa, quien pensábamos era su madre. Sin embargo, algunas noches, durante la cena, escuchábamos ciertas voces aterradoras, que de ninguna manera era posible que un ser humano fuera capaz de producir ese sonido. No sabría cómo describirlo, pero era como si un animal intentara hablar. Pasaron los días y mi esposa me contaba muy seguido que cuando estaba sola, no le gustaba bajar a la cocina, pues ya iban varias veces que veía cosas extrañas. Yo no le creía al principio. Le decía que quizás se estaba sugestionando por la culpa de las películas de terror que le gustaba ver. Sin embargo, yo mismo pude ser testigo de los horrores que afligían a mi amada esposa. Nos encontrábamos comiendo, cuando de pronto, ella me dijo que mirara en dirección al muro que daba a la casa de Pedro. Vi cómo de pronto apareció una enorme mancha negra, en forma de rombo. Poco a poco, fue tomando otra forma. Era la de una cabeza con 3 caras demoníacas. Mi esposa me abrazó con fuerza y cerró los ojos. Yo intentaba tranquilizarla, cuando el foco empezó a parpadear y de la estufa cayeron unas sartenes. Esto hizo que ella se pusiera en pie y corriera hasta la habitación. Cuando la alcancé, se encontraba llorando sobre un sillón junto a la ventana. Una vez que estuvo más tranquila, me pidió que buscáramos otra casa, pero yo intenté hacerle ver que no contábamos con el dinero suficiente para pagar otro depósito y aparte contratar una mudanza. Le propuse traer mientras a un sacerdote para que bendijera todo el departamento. No obstante, ella me aclaró que en el único lugar donde se veían cosas raras era en la cocina. Sin más, me acerqué a la parroquia y pedí audiencia con el señor cura, quien aceptó de buena manera pasar por el departamento. Cuando llegó el padre a nuestro domicilio, vio a Pedro afuera de su casa y pasó a saludarlo muy amablemente. Escuché que le preguntó sobre el estado de salud de su madre y se despidió de él. El sacerdote bendijo todo el departamento, arrojó agua bendita sobre el muro, donde ya no había ninguna mancha. Nos recomendó hacer oración y se despidió. Sin embargo, esto solo sirvió por un tiempo. Un día en la madrugada, mi esposa me pidió algo de comer. Su embarazo le hacía comer más. Bajé a la cocina, encendí la luz y vi cómo una sombra atravesaba la pared, dejando de nuevo una enorme mancha negra dibujada en ella. Del otro lado sonaba un cacareo de gallinas,
y de nuevo el extraño sonido. Tomé rápido un tazón con cereal y envase de leche, y después me dirigí de nuevo con mi esposa. Aunque sentía la piel erizada por el miedo, no le dije nada. Fingí que no había visto nada, pero ya no logré volver a dormir esa noche. Al otro día, Pedro me invitó a tomar un café. Asistí a su casa a media tarde. No me permitió la entrada a su casa. En la entrada estaban unas bancas hechas con material de construcción y algunos cojines envejecidos que parecían no haber lavado nunca. La entrada de su casa era muy humilde, una construcción muy rústica, muros que jamás conocieron el color, aparte de que estaban invadidos por la humedad. Pedro me ofreció una taza con café soluble, aparte de un paquete de galletas. Aquella tarde, él lucía un poco extraño. Su energía habitual parecía estar agotada. Sus ojos estaban hundidos dentro de unas enormes ojeras. Me ofreció una disculpa por no permitirme entrar a la sala, pero decía que su mamá no se sentía bien, y de hecho estaba dormida ahí dentro, pues la sala era la habitación más cálida, y el frío de su cuarto la ponía peor. Apenas tuve oportunidad, le pregunté de su colección de libros privada. Este comentario hizo que su cara se tornara seria. Guardó silencio por unos minutos, y después me dijo que estaba dispuesto a mostrarme algunos, y si lo deseaba, podía venderme un par. Enseguida comenzó a decir cosas relacionadas con la muerte. Decía que desde hace tiempo practicaba un conocimiento antiguo, con el cual era capaz de prolongar la vida más allá de lo normal. Además, decía que era capaz de curar cualquier enfermedad sin usar medicina. Desafortunadamente, este conocimiento cobraba, y ahora él sentía que su hora de partir había llegado. No entendía nada de lo que me decía, pero imaginaba que el hombre, quizás, practicaba algún tipo de brujería. Quise contarle lo que ocurría en la cocina de mi departamento, pero no lo hice. Comenzaba a dudar de la salud mental de Pedrito y no quería contribuir a la fantasía en la que vivía. Le volví a pedir que me mostrara los libros. Ante mi petición, volví a entrar a su casa y después de unos minutos, regresó con unos 7 libros en muy mal estado. La mayoría ni siquiera mantenían una portada. Sin embargo, Pedro les había pegado una hoja blanca con el nombre en cada uno. Me di cuenta que la mayoría eran sobre metafísica y otro era el libro de San Cipriano, un libro que recuerdo que mi abuela decía que era usado en la práctica de brujería. De entre todos los libros, uno que llamó completamente mi atención estaba escrito en otro idioma que no identifiqué de inmediato, pero en la portada decía que era el Grimario del mago Abramelín. Le dije a Pedro que me interesaba el Grimario. Él movió la cabeza de un lado a otro. Después se tocó la barbilla y me dijo que no me lo podía vender. Sin embargo, me lo prestaría durante una semana. Solo eso. Acepté y guardé el libro dentro de una bolsa de piel que cargo siempre conmigo. Pedro regresó los libros dentro de su casa, pero mientras emparejaba la puerta, vi como una silueta se asomaba en el pequeño espacio entre la puerta y el muro. Era una cara pequeña, pero no como la de un niño. Enseguida apareció otra, luego otra y otra. Eran tan extrañas e inexplicables. Me sentí espantado. Me levanté de golpe tirando las 2 tazas de café al piso. Caminé hacia atrás hasta que choqué con el cancel de la entrada. Enseguida, llegó hasta mis oídos unos sonidos horribles, parecidos a los que produce un león, pero con un tinte macabro. En eso salió Pedro. Lucía asustado. Se disculpó por no poder volver a salir. Me informaba que su madre estaba teniendo un ataque de asma.
Yo, que me encontraba ya en la calle, le agradecí y me fui corriendo al departamento. Me quedé un rato sentado en el sillón, intentando dar respuesta a todo lo que acababa de presenciar. Nada tenía sentido, ni siquiera ese sonido. No parecía como si una mujer se estuviera ahogando. El sonido era más parecido al de un animal jadeando. Además, esas malditas caras desaparecieron cuando apareció Pedro. Sin embargo, parecían tan reales. No sería capaz de describirlas a detalle. Sin embargo, lo que más me aterraba es cómo podían encogerse a un espacio tan pequeño y seguir siendo tan visibles. Recordé el libro que traía en la bolsa. No deseaba sacarlo. De hecho, mi plan era regresarlo sin siquiera haberlo hojeado. Enredé la mochila con los tirantes y la arrojé dentro de un cajón de un librero que teníamos en la recámara. Cuando llegó mi esposa, ya me encontraba un poco más relajado. Me preguntó si había ido con Pedro. Le respondí que sí, pero omití todo asunto paranormal del que fui testigo. Solo le dije que tuve que regresar pronto, pues la madre de Pedro tuvo una crisis de asma. Pasaron los días y no volví a ver a Pedro, ni en su casa, ni en su puesto del mercado. Aún conservaba el libro envuelto dentro de la bolsa. No me atrevía a sacarlo. Pensaba devolverlo con todo y bolsa, pero ni a quién dárselo. En cierta ocasión, me encontraba fuera de su casa tocando con fuerza en el cancel. Escuché como si alguien se acercara a la puerta. Incluso vi cómo la cortina de una de las ventanas se agitaba. Parecía que alguien se asomaba. Un vecino me vio tocando. Se acercó y me dijo que quizás Pedro se encontraba cuidando a su madre en el hospital. Yo le pregunté al vecino si no sabía si alguien más vivía en esa casa, a lo que él me respondió que no, que la señora solo había tenido 2 hijos, pero uno de ellos ya estaba enterrado, desde hacía más de 10 años. Que desde que el señor murió, la madre comenzó a enfermar y de hecho, hacía muchísimo tiempo que nadie la veía por la calle. Es más, ni él mismo estaba seguro de cuándo fue la última vez que la vio. Enseguida le comenté que acababa de ver como si alguien se asomara por la ventana. El hombre solo respondió, «Qué raro», y después se alejó. Me olvidé del asunto y seguimos con nuestras vidas. Fueron un par de días en que volvimos a cenar en la cocina, sin que nada extraño ocurriera. Desafortunadamente, el mal solo tomó un descanso y regresó con más fuerza. Nos encontrábamos cocinando algo especial para la cena, pues era nuestro aniversario de bodas, y como la barriga de mi esposa comenzaba a crecer, no quiso salir a ninguna parte, pues se agotaba con facilidad. Así que decidimos cocinar y pasarlo en casa. Mientras servíamos la cena, del muro comenzaron a sonar unos fuertes golpes. Parecía como si alguien golpeara con un martillo u otro objeto pesado. Incluso vimos cómo caía tierra del techo. Me acerqué al muro, golpeé con mi brazo y grité que pararan. Mi esposa me dijo que fuera, pues seguramente era en casa de Pedro. Salimos de la casa juntos. Atravesé el cancel y toqué con mucha fuerza en la puerta, pero nadie respondió. Lo intenté un par de veces más. Incluso grité para que alguien saliera, pero dentro todo estaba en completa penumbra y no se escuchaba a nadie que estuviera trabajando. De repente, mi esposa me dijo que mirara por la ventana. Fueron solo unos cuantos segundos, pero fue tiempo más que suficiente para caer en pánico. Dentro estaba Pedro. Había algo en él que no andaba bien. Su piel parecía colgar más allá de su cuerpo y su rostro no lucía normal. Parecía como fuera de sí. No sabría cómo explicarlo. Mi esposa y yo regresamos al departamento. Bajamos de nuevo a la cocina. Los golpes habían desaparecido. Sin embargo,
En el muro volvieron a aparecer los rostros. Yo tomé algunas fotos, aunque mi esposa me pidió que no lo hiciera. Decidimos hablar con el casero, quien acudió de inmediato al día siguiente. Por fortuna, la enorme mancha con caras dibujadas se encontraba aún en el muro, y el piso seguía cubierto por la tierra que se desprendió del suelo. El casero intentó comunicarse con Pedro, pero al igual que conmigo, nadie respondió al llamado de la puerta. Llamó por teléfono a algunos parientes, quienes no supieron dar respuesta. Según ellos, solo habían hablado por teléfono con Pedro y su madre. Sin embargo, no sabían que estos estuvieran en algún hospital. Según eso, llevaban ya varios meses sin saber nada de ellos. Mi arrendador me comentó que él solo veía una manera de averiguar qué era lo que ahí estaba ocurriendo. Regresamos al departamento, directo a la cocina. Me dijo que él estaba seguro de que algo andaba mal del otro lado del muro, pues no éramos los primeros inquilinos en quejarnos. Él me explicó que si forzábamos la puerta de entrada a la casa, llamaríamos mucho la atención, y si llamábamos a la policía difícilmente nos harían caso. Después me dijo que el muro donde estaba la mancha era muy delgado, pues en la edificación original las dos casas se conectaban y en esa zona solía estar una puerta. El casero se fue y regresó más tarde con un par de albañiles, que comenzaron a demoler el muro con la ayuda de unos enormes marros. En un tiempo muy corto, ya habían derribado el suficiente espacio para atravesar al otro lado. Un hedor horrible comenzó a entrar desde el otro lado. Como dentro todo estaba oscuro, me pidieron una lámpara. Iluminamos antes de entrar. Era una habitación que probablemente llevaba varios años sin ser abierta, pues el grado de humedad hacía que te calara las narices. Todo estaba atestado de libros y el piso lleno de páginas desprendidas. Al igual que los muros, todo estaba tapizado con páginas arrancadas de otros libros. Encontramos en el piso una especie de bastón con unas calaveras pequeñas en la parte superior. Parecían los cráneos de pequeños simios. Seguimos investigando en aquel lugar. Vimos muchos huesos de animales, o quién sabe si eran animales. Seguimos indagando, y el hedor comenzó a tomar más fuerza. Solo que ahora olía como a animal muerto. Nos topamos con una puerta de madera sin pomo. La empujamos, y dentro, sentada en una silla, vimos a una anciana de aspecto horrible, que apenas nos vio comenzó a reír y a decirnos maldiciones. En ese momento todos nos echamos para atrás. Uno de los albañiles dijo que todo esto era obra del diablo y se puso a rezar. Levantaron de nuevo el muro. El casero accedió a devolverme el depósito si así lo deseaba. Yo acepté. En 2 semanas nos fuimos a vivir un tiempo a casa de mi suegra, quien vivía sola. Con el tiempo, nos enteramos que la policía accedió a ingresar a la casa de Pedro, el vendedor de libros. Encontraron muchas cosas, de entre ellos huesos humanos y de animales. Al parecer aquel hombre practicaba una especie de nigromancia, hechicería con cadáveres. No encontraron a la anciana que los albañiles y yo habíamos visto. De Pedro jamás se supo nada. La gente piensa que tal vez quedó tirado muerto en algún lugar. Yo me he atrevido a echar un vistazo al libro que me prestó. He leído muchas cosas aterradoras que no pienso repetir aquí. Sin embargo, dentro de uno de los muchos hechizos ahí expuestos, encontré uno que me da la pista sobre dónde terminó Pedro. Puede ser que, en un arrebato de locura, él haya ofrecido su cuerpo a alguna de las múltiples entidades demoníacas a las que servía. Hace mucho que esto ocurrió. Para estas fechas, ya vendí el libro por internet. Sin embargo, hace unos días,
vi a una persona muy parecida al vendedor de libros. Se encontraba dentro de una tienda, con la mirada perdida y esa piel que parece no encajar en su cuerpo. No quiero pensar más en esto. Espero que me equivoque y él haya tenido otro final más agradable. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.